Entonces, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla de Acelera. Bueno, hoy teníamos un invitado muy especial que es, Wilson Duarte. Bueno, él es financiero, ¿no es cierto? Y pues de manera desafortunada no nos puede acompañar hoy. Se le presentó una situación de último momento que le impide, ¿no es cierto?, venir a contarnos este tema de finanzas, cómo se manejan. Él tiene mucho conocimiento de estas situaciones, él ayuda a estructurar planeación, él ha realizado temas de créditos, en fin, pues tiene mucha experiencia y hubiera sido una charla muy enriquecedora, pero no los quiero dejar sin el espacio. No los quiero dejar sin el espacio y considero que pues, es algo muy importante hablar de estos asuntos, ¿no es cierto? Dentro de esos, pues yo quiero abordarlo un poco, sobre todo en la etapa de escalamiento, ¿no es cierto? En esa etapa de consolidación, de escalamiento de la compañía, cómo manejar esos asuntos financieros, cómo realizar esas planeaciones, cómo estructurar ese capital. Y bueno, pues la idea de hoy es compartirles un poco de eso, compartirles un poco de las recomendaciones que tengo alrededor de eso. Y bueno, seguro a futuro podremos tener a Wilson en una charla nuevamente que volvamos a planear para poder hablar con él. Muy bien. Dicho lo anterior, pues básicamente pues, quiero compartirles estas etapas del emprendimiento. ¿Cómo son estas etapas? Y lo primero, pues es el nacimiento de la idea, ¿sí? Este nacimiento de la idea donde hay un trabajo, ¿no es cierto? A alguien se le ocurrió ese chispazo, ¿sí? Y empieza a estructurar y realiza todos estos estudios esenciales para definir los objetivos, su planeación estratégica, empieza a hacer un diagnóstico de su situación, ¿sí? Empieza pues a mirar cómo va a satisfacer ese mercado, ¿sí? De una u otra manera pues va hacia adelante con un proyecto. Y pues en estas etapas no hay una mayor claridad de los temas financieros y desde el punto de vista legal también, que era una de las preguntas que le tenía a Wilson y era, bueno, uno pues en esta etapa, ¿no es cierto?, tiene la idea, pero ¿cómo logra estructurar ese primer capital? ¿Cómo llega uno con ese primer capital? Posiblemente la respuesta de él hubiera sido, mire, uno dentro de su plan estratégico, pues uno arma una planilla, una tabla de Excel, un modelo financiero, ¿sí? Donde empieza a meter todos sus costos, todos sus gastos, y a raíz de eso es que sale pues a pedir como ese primer capital, que es la etapa semilla, ¿no es cierto?, que financia esta etapa, todos esos prototipos o digamos, esas primeras entregas al mercado de ese producto para ir validándolo, ¿sí? Obviamente, pues el producto ahí no está perfeccionado y bueno, seguirá requiriendo un capital, ¿sí? Y pues ahí lo que tenemos es cómo revisar esta situación del capital para empezar a dividirlo sin que se pierda el control. Y muchas veces no conocemos esto, y es que el capital se puede dividir de muchas formas, pero principalmente en una mezcla de dos, que son pues las acciones o digamos los derechos de las acciones a voto, ¿no es cierto? Lo que se denomina el poder político de las acciones, y por otro lado
poder económico y es pues al final los dividendos, cómo es que se van a repartir. Pues aquí pasamos a una etapa temprana donde están todas estas situaciones, ¿sí? Donde está toda esta, digamos, este involucramiento de la participación en el mercado, de esta empresa que empieza a surgir, de esta idea de negocio que ya pues empieza a capturar un poco de mercado y empieza a avanzar. Y ahí también traía una pregunta para Wilson, ¿no es cierto? Y era, bueno, ¿y uno cómo hace para hacer el seguimiento del negocio, para saber si le está yendo bien, para saber si le está yendo mal? Eh, y bueno, pues ahí de algunas cosas que yo he visto en las finanzas y cómo manejan los financieros este tema, pues está el famoso control de costos, ¿no es cierto? Y empezar a asignarle los costos a cada una de esos, digamos, de esos productos o de esos servicios que se venden. Y es al final cuánto realmente está costando ese servicio, cuáles de esos son fijos, tengo que pagar, esté funcionando o no, o cuáles de esos son variables, ¿sí? Y ahí, pues obviamente tenemos esta situación donde muchas veces se empiezan a asumir costos fijos muy altos. Y cuando se llega donde un inversionista y el inversionista empieza a pedir esta información, dice, caramba, pero bueno, ¿y qué pasa si usted no coloca o si no vende todo lo que tiene presupuestado? Es decir, ¿cuál es su venta mínima para lograr ese punto de equilibrio y para que no necesitemos más plata a futuro? Y bueno, ahí es donde empiezan esas grandes inquietudes y donde los financieros pues, son muy importantes en este tipo de estructuraciones de capital. Otra de las preguntas que teníamos, ¿no es cierto?, es, bueno, ¿cómo solicitar ese financiamiento? ¿Cuándo hacerlo? Aquí yo creo que, y pues en ánimo de fomentar digamos, la reflexión, porque hoy vamos a hablar más que comentarios sin poder debatirlos, porque no tenemos a Wilson acá, pues, ¿cuándo hacerlo, no es cierto? Es un tema de etapas, básicamente. Y vamos a ir requiriendo etapas de financiamiento a medida que ese negocio va creciendo. A muchos, por ejemplo, pues no les gusta abrir su capital para que varios participen. Y bueno, pues ahí es donde empiezan a existir las situaciones complicadas de manejar y es cuál es el momento más oportuno para capturar valor. Y eso que básicamente se da pues, con evidencias del modelo de negocio que los inversionistas usualmente piden en lo que denominamos pues, una debida diligencia y empiezan a pedir el negocio, bueno, muéstreme esos estados financieros, muéstreme cómo cerró el año pasado, muéstreme qué es lo que usted está realmente vendiendo, más allá de las proyecciones, qué es lo que realmente necesita. Y aquí, por ejemplo, uno ve programas tan interesantes como estos de Shark Tank. Estos programas son muy interesantes porque pues le empiezan a hacer preguntas a los empresarios, bueno, y con ese dinero que yo voy a poner, ¿a dónde llegamos? ¿Sí? Y tal vez esa es la pregunta que se debe resolver en este tema de finanzas, ¿no es cierto? Empezando en esas etapas tempranas y es ese dinero, ¿cómo nos va a catapultar al siguiente nivel? ¿Por qué? Porque el inversionista pues espera recibir de su inversión un retorno, una rentabilidad, un incremento en la valoración y pues estos son conceptos diferentes. Voy a intentar explicarlo sin ser financiero, pero
pues es algo interesante, es pues el retorno, ¿no es cierto? Es esto que la inversión me empieza a generar y que básicamente me lo está pagando en líquido. Mientras que la valorización de la inversión no necesariamente es un dinero líquido, pero es ese mayor valor que se va generando con el tiempo a medida que el desarrollo negocia y que en un momento dado se podrá liquidar, bien sea porque vendo esa participación a un tercero, ¿no es cierto? Bien sea porque se liquida el negocio o bien sea porque alguien compra todo el negocio, ¿no es cierto? Y compra esa participación. Entonces, pues ahí vamos viendo que fíjense que tenemos temas diferentes, ¿sí? Y ahí es donde, pues desde el punto de vista de las finanzas y del negocio, el empresario tiene que estar muy atento, tiene que revisar si abre el capital, ¿no es cierto? Eventualmente a muchas personas o si ese capital pues lo deja un poco más restringido y se lo levanta por otro lado. Por ejemplo, se va a la banca tradicional a pedir un préstamo, ¿no es cierto? Para que ese dinero pues fluya. Entonces, fíjense que hay varias, digamos, formas de estructurar el capital de la compañía para su crecimiento y pues que no hay única y va a depender de cada empresa y de qué tan viable es el modelo. Por supuesto que tengan en cuenta si el modelo de negocio es muy interesante, casi que no va a tener restricciones y por el contrario va a tener gente tocándole la puerta, señor, ¿me deja invertir? Y por supuesto, pues habrá un tema de oferta y demanda muy interesante, ¿sí? Donde pues llegan unas personas y dicen, bueno, listo, acá tenemos esto, acá tenemos esta valoración y se empiezan estas negociaciones para ver cómo se valora. Muy bien, después pues ya pasamos como esa etapa que podemos llamar de escalamiento, ¿no es cierto? Donde llegan esos inversionistas y empiezan a crecer el negocio y ya viene el tema de consolidación. Y pues en esta etapa de consolidación hay que consolidar, como bien se dice, la idea de negocio, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que tener muy clara esa idea del negocio. Ya la tenemos escalada. ¿Cuál es ese siguiente nivel? ¿Sí? Y a mí me gusta coger un caso que es el de Rappi. Y pues ellos han pasado por diferentes rondas de inversión. ¿Sí? Y si ustedes miran los temas financieros de ellos no habían generado una utilidad en los primeros años, era pura inversión y se iban a pérdida, pero pues esa perspectiva futura del negocio daba para que pues ellos pudieran seguir en esa etapa de consolidación de su mercado. ¿Sí? Entonces, pues hoy en día ya prestan muchos servicios, hoy en día son muy importantes, ¿no es cierto?, dentro de su mercado, pero eventualmente si uno lo mira hacia atrás, eso no era así, ese mercado como que no era tan claro al inicio. Entonces fíjense que se va como depurando la misma idea de negocio, los inversionistas ya empiezan a ser un poco más robustos, piden mucho más en temas de organización de la compañía de forma interna, ¿no es cierto? Que la compañía no dependa solo del inversionista inicial, de ese emprendedor que fue el que se estructuró el negocio, sino que ya hay un equipo mucho más robusto para atender pues la situación, ¿no es cierto? Y bueno, pues fíjense que acá tenemos muchas cosas, yo aquí estoy mirando mis notas y básicamente si uno pasa por esas diferentes etapas, pues uno tiene que ir revisando su modelo, ¿no es cierto? Entonces, uno tendrá que tener unos estatutos, uno tendrá que tener unos contratos de trabajo, uno tendrá que proteger la información, ¿sí? Y desde el punto de vista financiero, entonces, ir evolucionando el modelo financiero, ir, digamos,
aterrizando las perspectivas financieras, ¿sí? Eventualmente cómo adquirir esos negocios, por ejemplo, o cómo sellar alianzas para que me hagan crecer mi negocio, incluso pues desarrollar modelos internos, ¿sí? Y todo esto, por supuesto, tiene que ir en ese modelo financiero. Hay gente que en el modelo financiero, y aquí era una, digamos, otra de las preguntas interesantes que tenía, y es en esos modelos financieros iniciales, la gente que tanto involucra su pago de capital, ¿no es cierto? Es ese accionista, ¿sí? Que inicialmente empieza a pagar en su negocio, si se paga o no un salario, o cómo se hace para manejar ese salario. En fin, entonces fíjense que si ustedes no meten el valor de su trabajo en el negocio, tal vez el negocio vaya a dar unas cifras mucho mejores, pero cuando lleguen a un inversionista va a decirles, bueno, y su trabajo no cuesta, me lo va a regalar, ¿hasta cuándo me lo va a regalar? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las condiciones? Eso, y eso al final termina, ¿no es cierto? A lo que volvemos a todo este tema financiero de si le tengo que meter más costos, tal vez mi negocio no sea viable. Por supuesto, hay que revisar todo con mucho detalle y cada negocio es muy particular. Pero quiero dejarles esas reflexiones, ¿sí? Desde el punto de vista financiero, para que vayan revisándolas y miren pues, en su modelo cómo van avanzando. Yo también, pues, digamos, aquí voy mirando mis notas, ¿sí? Y quiero, pues, compartirles tips muy valiosos que les puedan llegar a servir. Eh, por ejemplo, acá entonces, al momento de ustedes constituir la sociedad, pues tienen que definir el tipo de sociedad, ¿sí? ¿No es cierto? Tienen que determinar qué va a tener los estatutos, cómo se va a dividir ese capital, cuáles son las opciones a futuro, ¿no es cierto? Porque si hay una nueva emisión y no se sabe cómo se va a manejar esa nueva emisión, yo le voy a vender acciones mías al accionista o el accionista va a entrar comprando nuevas acciones, cómo está dividido ese capital, bueno, todo el tema del registro ante la autoridad de impuestos, que es la DIAN, ante las autoridades municipales, como las secretarías de Hacienda, ¿sí? Y bueno, pues el registro de los libros, en fin, hay muchas cosas que hay que empezar a tener en cuenta a medida que va creciendo el negocio. Después, pues, eh, hay que revisar, ¿no es cierto?, todo el tema de los empleados, cuántos empleados voy a tener, todo eso va afectando el flujo, cuáles son los costos de mis materias primas, cuál es el costo de transformación, los servicios que se pagan, en fin. Y eso pues hablando de empresas pequeñas, ya de empresas más grandes, ¿no es cierto? Cuando uno está hablando de pequeñas y medianas empresas, pues ahí el asunto ya es a otro nivel. Ya tenemos diferentes equipos de trabajo y obviamente hay una preparación de reportes. Entonces, pues, ¿cómo voy a crecer desde el punto de vista financiero? Se empieza a convertir es qué opciones de financiación tengo y cómo puedo acceder a ellas. ¿Sí? Entonces, pues hay que empezar a tener unos números mucho más aterrizados, ¿sí? Porque vamos usualmente a irnos a la banca tradicional a adquirir algún tipo de préstamo, que es lo que las sociedades usualmente y los empresarios usualmente hacen. Hay una estadística que he estado pues, revisando con mucho detalle a pesar de que no hay mucha información y es que de las personas que realizan negocios solamente alrededor del 30% son sociedades, ¿no es cierto? Y de esas sociedades, pues la gran mayoría son sociedades privadas
y no son sociedades que, digamos, cotizan en bolsa, por decirlo de alguna manera. Colombia tiene en su bolsa de valores en este momento solo 65 emisores registrados y la cifra no me falla hoy en día. Creo que hoy salió la noticia de que este banco Nubank pues va a entrar a cotizar a la bolsa de valores colombiana. Pues eso habla, digamos, muy interesante porque entiendo que ellos están registrados en otro país. Pero fíjense que la mayoría de las empresas colombianas son de carácter privado. Entonces hay que tener mucha claridad cómo se va a financiar una empresa de carácter privado porque llevarla al mercado de valores pues implica unos costos y usualmente no se hace con mucha frecuencia en Colombia, a menos que sean compañías muy bien consolidadas acá. La mayoría de startups se va a otras jurisdicciones, hagan de cuenta Estados Unidos, hagan de cuenta el Reino Unido, hagan de cuenta Australia para levantar ese capital. Entonces, fíjense que va a depender mucho en el tema de capitales hacia dónde vamos, qué tipo de organización tenemos, yo qué tanto estoy dispuesto a compartir entre muchos otros. Pues yo creo que hasta acá llega la charla que les quería compartir hoy. Como les digo, pues nos tenemos que adaptar a la situación. Hoy me tocó adaptarme a esto, ¿sí? La primera charla fue con Edgar Gómez, muy buena, muy fluida, porque eso nos permite debatir. Esta charla, pues aquí yo les estoy contando un poco, pero por las circunstancias, ¿no es cierto? Y excusando a Wilson de esta charla, pues vamos a dejarla hasta acá. Por favor, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, déjenos el comentario ahí en YouTube o escríbanos directamente al correo electrónico de la oficina hola@acelera.com.co o también pues nos puede escribir por el WhatsApp que está en internet. En fin, esperamos el contacto para resolver esas inquietudes y muchos éxitos en los negocios. Gracias por verme, gracias por participar y estamos listos ya programando nuestra siguiente charla que va a ser supremamente interesante y vamos a hablar un poco de temas de gobierno corporativo y cómo se maneja también eso en las empresas familiares. Muchas gracias por su sintonía y feliz tarde. Chao, chao.